Floricanto presenta. Número 99 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo. Virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Es una cita de San Agustín. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refiere a parientes próximos de Jesús, según su expresión empleada en la Sagrada Escritura. Bueno, posiblemente de los dogmas marianos, pues el de la maternidad divina, el de la asunción de María a los cielos, el de la Inmaculada Concepción y el de la virginidad de María, el primero en la vida de la Iglesia, el que desde el primer momento los cristianos refirieron y incorporaron a su lenguaje fue el de la María siempre virgen, María siempre virgen. Y por cierto, en nuestra cultura a veces la palabra virgen ha llegado a ser casi un nombre propio, la Virgen. ¿Quién es la Virgen? Pues la Virgen es María. Supongo que también como un vídeo como este se ve en lugares diferentes, pues igual en no todas las tradiciones puede ser así, pero en nuestro contexto español, la expresión la Virgen es ella, casi ha pasado a ser nombre propio, ¿no? Bueno, y ese dogma de la virginidad de María, María siempre virgen, que ha sido defendido en numerosos concilios de la Iglesia en la medida que ha habido herejes, pues que negaron tal afirmación, se ha explicitado diciendo que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Antes del parto, pues obviamente quiere decir que se está refiriendo a la concepción virginal de Jesucristo, de la cual ya hemos hablado, ¿no?, en el punto anterior 98 y en el 94, a la concepción virginal de Jesucristo. Pero también la expresión antes del parto se refiere a que María no había tenido relación carnal con José. Por cierto, que cuando se le anuncia que va a ser madre y ella dice: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, estando ella desposada, todavía no había contraído las nupcias, pero sí estaba desposada, estaba prometida con José. Parece sorprendente esa expresión de ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Parece que está dando a entender, está sugiriendo que en el corazón de María existía como un compromiso de virginidad, que ese matrimonio con José pues tenía un designio muy especial en el que existía en ellos una llamada especial, aunque exteriormente fuesen a realizar a contraer matrimonio. Sin embargo habían recibido una llamada cada uno de ellos de vivir en una consagración virginal con el Señor. Hay autores que así lo entienden para explicar esa expresión de María: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Por lo tanto, María es virgen antes del parto. Es virgen también en el parto, que quizás este aspecto pues es un aspecto que nos puede sorprender más, menos desarrollado, ¿no?, menos comentado entre nosotros. Se habla del parto virginal de María, del parto virginal. Bien, sin que sea pues posible concretar con todo tipo de detalles en qué consiste un parto virginal, en qué consistió en ese caso, ¿no?, el parto virginal. Pero sí recordáis que una de las expresiones que tiene el libro del Génesis después del pecado original es ese parirás con dolor. Ese parirás con dolor que viene como consecuencia del pecado original. María es preservada de tal cosa y María no pierde su integridad física en ese parto. Precisamente ese parto virginal es un parto milagroso, porque ella estaba preservada de pecado original y en el mismo parto se muestra, ¿no?,
esa gloria de Jesucristo. Es curioso porque se suele decir que María tuvo dos partos, un parto virginal, que es el del nacimiento de Jesús, y un parto doloroso. El parto doloroso será el que acontecerá al pie de la cruz, cuando dé allí a luz a su hijo en la cruz, pero esa es otra dimensión. Ahora estamos hablando de ese parto virginal milagroso, virgen también en el parto, y virgen después del parto. Este virgen después del parto hace referencia a que obviamente Jesús no tuvo hermanos. María tuvo un hijo único, Jesús, y no tuvo relación con José, como hemos dicho, relación marital con José. Y a veces se suele aducir, bueno, pero es que en los evangelios se hablan en distintos textos, se hablan de los hermanos de Jesús, con lo cual eso es contradictorio. Bueno, y este punto del catecismo, como habéis visto, nos recuerda que esa expresión de los hermanos de Jesús, que es frecuente en distintos pasajes evangélicos, se entiende porque en él, pues en ese sentido de familia muy extensa que existía en el mundo judío, el término hermano es equivalente a pariente próximo. Por lo tanto, cuando hay muchos textos en los que se dice los hermanos de Jesús, fácilmente hay que entender parientes próximos, primos primeros o primos carnales o incluso primos segundos, ¿no? Y de hecho, para que esto quede claro, existen algunos pasajes en los que eso se puede comprobar, ¿eh? Por ejemplo, pues uno lee en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Bueno, pues esos Santiago y José primeros de la lista, que dice que son hermanos de Jesús, se puede comprobar perfectamente que uno va a Mateo 27, 55, 56, que son hijos de una seguidora de Jesús, que era una tal María. Dice allí, había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José. Bueno, pues se ve claramente que esa otra María, que no era la madre de Jesús obviamente, que va con María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, pues era la madre de estos dos discípulos, Santiago y José, que se dice que son hermanos de Jesús. Quiere decir que tenemos este pasaje para que con toda digamos, exactitud se puede demostrar que esas referencias a los hermanos de Jesús no se refiere a los hijos de la misma madre, sino se refiere a ese sentido de familia extensa o de parientes próximos de Jesucristo. En resumen, María es la siempre virgen, porque su corazón es totalmente de Dios. En el fondo, la siempre virgen es una afirmación virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es una consecuencia de que el corazón de María es totalmente de Dios y por eso le ha dado ese don de la virginidad.